Y vamos a hablar de la modalidad de intercultural bilingüe. Entonces, tenemos aquí como invitado a Osvaldo Cipolloni. Así un gusto tenerlo acá. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, le vamos a contar a los oyentes que Osvaldo Cipolloni tiene mucha experiencia de trabajo con comunidades en pueblos originarios y tiene mucha experiencia de trabajo en el territorio, a nivel de las comunidades, también a nivel provincial y también nacional en la gestión de políticas públicas nacionales. O sea que estuvo a cargo en el Ministerio de Educación de la coordinación nacional de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Así que es un gusto tenerlo con nosotros. Y en principio, bueno, sabemos que hoy, digamos, hablar de identidades en la República Argentina nos lleva a pensarnos desde otro lugar y donde la inclusión, ¿sí?, de las identidades indígenas, ¿no es cierto? ¿Cómo miramos ese territorio? Y si nos podés contar una síntesis, o sea, poder aprovechar el mayor tiempo, una síntesis y cómo se dio esta modalidad intercultural bilingüe en la Argentina. Bueno, es una preguntita importante. En 2 minutos. No. Bueno, aproximando, digamos... 2 y medio. O sea, el término interculturalidad para muchos puede todavía significar poderlo definir, poderlo ver cómo se está construyendo, ¿no? Sí. Acercarnos esa posibilidad. Para ir acercándonos un poquito. Un poquito. En principio, podríamos decir que el campo en el que tuve intervención con un colectivo de personas muy valiosas en este campo es acotado a la educación, digamos, a la mirada que desde la educación y en particular desde el sistema educativo, ¿no? Así no se nos hace tan grande que tendríamos que tener un panel con distintas miradas, ¿no? Porque para poder hablar de interculturalidad nosotros partimos como del principio que hay que armar mesas muy grandes, muy amplias y muy plurales, porque la mirada de quién respecto de la interculturalidad, ¿desde dónde? Desde el territorio, desde la mirada indígena, desde la mirada del sistema, desde la escuela, ahí tenemos una primera recorrida que hacer. Nosotros en ese sentido siempre hemos elegido el criterio de hacer mesas muy amplias y muy plurales. De alguna manera así nació el tema, a partir de la demanda muy fuerte de las comunidades a la escuela, fundamentalmente en situaciones en que la escuela se encontraba con un contexto y con una realidad y con un sujeto que no se parecía mucho al de los libros de su formación inicial, y que la fue construyendo con mucha fuerza, con mucho compromiso y con mucho coraje con la comunidad en la escuela. Esto nosotros sabemos reivindicarlo con mucha fuerza porque hay otros países donde de estos temas se habla a partir de la instalación de leyes, de políticas, de organización de proyectos que lo instalan con financiamiento. En la Argentina surgió muy de abajo, muy desde la escuela, muy desde el maestro comprometido con su comunidad, que no tenía apoyo de financiamiento, no tenía proyectos ni nacionales ni internacionales, no tenía un marco normativo que lo estimule, ni un currículum que se lo facilite, ni una formación para que lo haya preparado para eso. Y sin embargo, de esas experiencias nace esta idea y va tomando cuerpo y va tomando forma y va tomando fuerza hasta que se convierte en una política primero provincial, que parte del reconocimiento del trabajo de los auxiliares docentes indígenas, de estos docentes que comenzaron a construir y a plantear y a demandar al sistema para que les ayude a responder a una realidad para la que la escuela, que estaba preparada para formar una nacionalidad de una identidad única, de pronto se encontrara con una diversidad donde de entrada nomás llegaba el maestro criolla a la escuela donde alumnos no hablaban el castellano. Y ahí se nos quemaron todos los libros. Ahí empiezan a nacer, digamos, iniciativas que son tomadas
los años 60, 70, en Formosa, en Chaco, en Salta, no quisiera ser injusto, en Misiones, en el sur. Hay un conjunto de experiencias que nosotros hemos sistematizado en un trabajo que fue publicado en el año 2004 por el entonces ministro Filmus y con el apoyo de UNICEF, que inició la profesora Marta Tomé cuando esto se llamaba programa, era un programa, digamos, sí, era un programa, sí. Todavía no era una modalidad, todavía no tenía la impronta que tuvo después, pero que ya empezaba a dar cuenta de un conjunto de más de 100 experiencias que en la Argentina estos docentes y docentes indígenas y organizaciones indígenas impulsaban al interior del sistema educativo e inclusive como experiencias de educación autónoma, como el caso de la experiencia de la coordinadora mapuche de Neuquén, en Neuquén Capital. Y cuando hablamos de grupos indígenas y comunidades indígenas, sabemos que no todos son lo mismo, ¿no es cierto? O sea, cuando decimos, bueno, educación indígena, intercultural, hay que entender también las cosmovisiones de cada uno de estos grupos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se trabaja o cómo ustedes trabajaron desde la política pública? Sí, es un desafío enorme. Yo recuerdo, después de esta sistematización de experiencias, el trabajo que coordinó Marta, devino una convocatoria para el debate de lo que actualmente es la Ley de Educación Nacional. Ahí el entonces ministro Filmus, que después fue acompañado por la gestión de Alberto Scileoni, convocó a Adolfo Pérez Esquivel y me pidió, digamos, que hagamos una consulta lo más amplia posible. Y ahí empezó el camino que después derivó en lo que hoy ya cumple 10 años, que es la constitución del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Empezó con una consulta que a su vez ya venía siendo honrada, digamos, por otras experiencias de consulta muy importantes que se habían hecho en la Argentina, donde los representantes y referentes educativos de los pueblos indígenas comenzaron a decir su palabra. Y eso fue para mí un hito muy importante, y recuerdo las jornadas en las cuales estos más de 100 representantes y referentes educativos indígenas de la mayoría de todos los pueblos indígenas de la Argentina encontraron con que no tenemos que poner de acuerdo con tantas visiones distintas, diversas o diferentes que tenían respecto de su propia lengua, su propia cultura, si esas lenguas y esas culturas iban a ser materia de enseñanza o no, si el Estado tenía que meterse con sus lenguas y sus culturas, si no, si la escuela tenía que restituir aquello que le había sacado cuando le prohibía hablar en su propia lengua en la escuela, o si en realidad el Estado lo que tiene que hacer es una política educativa que fortalezca una formación ciudadana e intercultural para el conjunto del sistema educativo, que haga que las nuevas generaciones no sean discriminatorias, no sean racistas, no sean xenófobas, que reconozcan, primero que conozcan, después que reconozcan y después que respeten y valoren la otredad, los derechos de los pueblos indígenas y apoyen su causa, sin meterse con sus cuestiones culturales propias, que para eso se requieren políticas lingüísticas, políticas culturales, para que ellos puedan desarrollarlas en igualdad de condiciones que el resto de las lenguas y las culturas de mayor vigencia que hay en el país. Entonces, se pusieron de acuerdo esos referentes educativos indígenas en 7 puntos. Y esos 7 puntos fueron presentados al Ministerio de Educación para que fueran plasmados en ese proyecto de ley. Esos 7 puntos están en un acta famosa ya a esta altura, pero que para nosotros fue un desafío enorme. Que tantos pueblos indígenas con tantas miradas y trayectorias y experiencias diferentes se hayan logrado poner de acuerdo en 7 puntos empezaba a constituir una agenda educativa de los pueblos indígenas en la Argentina para de alguna manera interpelar a las políticas públicas. Así que fue muy importante, y de ahí tanto lo que tiene que ver con una ley que fuera intercultural para todos, o sea que atravesara a la escuela,
con determinado grado y nivel de participación permanente de la comunidad y la escuela a nivel provincial y a nivel nacional, o sea, participación, consulta, participación en la gestión, en la formulación, en la evaluación de los programas. Ese fue un tema muy fuerte, el tema de y sigue siendo. El reclamo histórico de los pueblos indígenas es que no se definan políticas sin que haya mecanismos, digamos, de participación efectiva, reales, concretos, ¿no? Por otro lado, que no quede solamente la educación intercultural bilingüe como algo para los indígenas, sino que permea el conjunto del sistema educativo. Esos son un poco los temas que podríamos decir centrales. Y viendo este panorama, digamos que podemos decir que hubo varios avances en esta política pública que se llevó adelante y que hoy lamentamos que no esté presente, ¿no?, en el Ministerio de Educación, o no sabemos cómo está, digamos. La pregunta sería, ¿con qué materiales ustedes estuvieron trabajando y qué queda para los maestros para poder acceder a estos materiales? O sea, creo que tenemos mucho más para preguntarte, es solamente una partecita que estamos abordando, pero sí. Digamos, dos cosas. Uno, ¿qué materiales hay producidos que podrían acercarse para que los docentes pudieran empaparse de este trabajo que puede atravesar todo el trabajo educativo, ¿no es cierto?, en el aula y en el sistema educativo, por un lado. Y por el otro, ¿qué crees vos cuál es tu esperanza en este tiempo para que puedas decirnos qué se espera en todo esto que se avanzó y cuál es tu mirada de sueño hacia el tipo de escuela y de sociedad que esperamos, ¿no? Te propongo que pasemos a un tema musical un ratito y contestes después las preguntas de Nélida. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar, Nélida? Sí, vamos a escuchar justamente Naturaleza. Naturaleza, que es producto de un trabajo justamente con jóvenes COM en la región de Cacique Pelayo, en una escuela intercultural donde se trabajó con jóvenes y trabajaron la música con letra en castellano y letra COM recuperando su lengua. El viento trae
En Sintonía Educar, seguimos construyendo sueños. Bueno, seguimos acá con Osvaldo Cipolloni y también con Elida Wyatt, que está haciendo la interesante entrevista, ¿no es cierto? Seguimos hablando sobre educación intercultural bilingüe. Sí, cómo no. Decíamos acá en el corte también, nos quedamos pensando en esos 7 puntos que habías conversado anteriormente. ¿Querés nombrarlos? De memoria no los recuerdo, pero sí te puedo decir cuáles son los ejes que le dieron origen, digamos, ¿Cómo no? y que todavía permanecen. Digo, para mí la importancia de esos 7 puntos fue que se pusieron de acuerdo. Sobre todo la diferencia central, para que se entienda, estaba puesta en educación bilingüe intercultural o educación intercultural. O sea, en donde el tema de la lengua tenía una centralidad para los pueblos que son hablantes y que tienen determinado grado de vitalidad de sus lenguas, y aquellos en los cuales la lengua ya no tiene la presencia que tiene en las comunidades de la zona chaqueña, pero tiene más fuerza una cuestión identitaria, territorial y un perfil político de autonomía, ¿no? Entonces ahí teníamos como un contraste, ¿no? Vamos a hablar de educación bilingüe intercultural como en la zona chaqueña, o vamos a hablar de educación intercultural bilingüe o intercultural solo. Quedamos de acuerdo en que tenía que contener a ese conjunto y a esa diversidad. Finalmente quedó educación intercultural bilingüe, porque es un paradigma que en América Latina coincide con las agendas de los países de la región, y en esos años estábamos trabajando muy fuerte con gente de Bolivia, de los consejos educativos, los CEPOS de Bolivia, con la experiencia de la Formaviap, de la Amazonía peruana, con la gente de la CONADI de Chile y con la gente de Colombia, del CRIC, del Cauca. Entonces, y muy fuerte con el PROIBAN, es un programa de formación en EIB de la Universidad de Cochabamba, y donde este tema empezó a nombrarse de esta manera, y nos sumamos un poco a la agenda regional también para aprender de la experiencia de países con mucho mayor trayectoria en este campo y con mucho mayor población originaria, y aprendimos mucho y hicimos análisis legislativo comparado, y eso nutrió mucho lo que finalmente se plasmó en la Ley de Educación Nacional. Hay un sitio que simplemente lo nombro, que es EIB con B larga, eib.educ.ar, que es donde hemos puesto todos los materiales digitalizados que hemos producido. Perfecto. Nosotros, las provincias, las organizaciones y las comunidades, material escrito, material multimedial, material para bajar, para trabajar en la escuela, para trabajar efemérides, conceptual, metodológico, pedagógico, didáctico, plurilingüe, está todo concentrado en ese lugar. Inclusive hay un foro para que los docentes hagan un intercambio horizontal de experiencias de trabajo a nivel federal, junto con el Consejo Educativo y las coordinaciones provinciales de IB, que para responder a la pregunta anterior, de alguna manera con esta estrategia de descentralización, provincialización, desnacionalización de la educación que tenemos, para decirlo muy rápidamente, son las provincias y son las organizaciones indígenas las que en el contexto provincial están sosteniendo esto, como tal vez en su origen, podríamos decir, que surgieron en la ausencia de un Estado presente. Bueno, la resistencia, la sustentabilidad y la fortaleza está en el territorio, una vez más, está en el territorio. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Creo que queda un montón por hablar, por poder compartir y también cómo ayudar también en la formación docente, cómo colaborar con todos estos materiales que ustedes han trabajado tanto y tenerlos presentes en estos momentos, ¿no es cierto? Con la esperanza en un cambio en el sistema educativo y que fortalezca esta interculturalidad como enfoque, como perspectiva para la inclusión y la diversidad, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Vos querías hacer alguna pregunta más al compañero? No, yo quisiera remarcar que está buena la secuencia de conocer, reconocer para respetar y valorar. Me da eslogan, ¿viste? Conocer y reconocer para respetar y valorar. Bien. Totalmente.
Y podés incluirlo, Plenamente de ya que acuerdo. estamos sobre este tema, nos extendemos un poco más sobre el Inti Raymi, ¿no? Que me parece que algo tenés para hay decir muchas, sobre sí. eso. Sí, a ver. Sí, comentar también de todas las experiencias que en este sentido, ¿no? De inclusión y diversidad que las escuelas públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires venimos también sosteniendo desde los colectivos docentes públicos de música, venimos sosteniendo actividades como el Inti Raymi en la zona de Flores, y se va a realizar con escuelas públicas este jueves 22 en el Parque Chacabuco. En el Parque Chacabuco. A las 10 horas nos vamos a juntar muchas escuelas públicas de distintos sectores de la zona sur de la ciudad, que nos convoca y nos une. Tenemos un proyecto que se llama Encuentro por la Memoria de mi Tierra, también que es un colectivo docente de música y que también es interdisciplinario con otros docentes que se han sumado a podernos enriquecer con otros conocimientos, repensar y recrear estas festividades, celebrar el invierno de otra manera, otros ciclos. Y bueno, está presente también la Escuela Pública de la Ciudad. Bien, estamos todos invitados a poder participar. Por supuesto, es abierto y por eso lo hacemos en un lugar público. ¿En qué horario, Nelina? 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana. Sí, la entrada a Curapaligüe. Muy bien. Bueno, un temita también más que se incluye dentro de los que estaban charlando recién y de lo que tan poco hablamos, sobre todo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde hay tantos chicos que descienden de familias de pueblos originarios y que, bueno, realmente nos cuesta mucho a los docentes incorporarlos como con sus propias culturas, con sus propias costumbres, con su propia historia, ¿no? Y todo lo que ellos pueden aportar también a chicos que no son de pueblos originarios, ¿no? Esta mixtura que hace posible justamente el trabajo que no se aprende muchas veces en los profesorados, porque me parece que en los profesorados no hay una materia, una asignatura dedicada exclusivamente a esto, ¿no? ¿Es así, Osvaldo? No hay una materia, porque no hay una materia que pueda dar cuenta de esto. Sí hay experiencias y carreras de formación docente, sobre todo en algunas provincias del NEA, digamos, la región chaqueña. Son varias experiencias en Chaco, en Salta y en Formosa, donde hay carreras de formación docente especializadas en educación intercultural bilingüe, para nivel inicial, sobre todo para nivel primario. De todas maneras, es un tema que es de los que están en la agenda para fortalecer, digamos. Exactamente. Osvaldo, muchísimas gracias, Osvaldo Chipoloni, acá en Sintonía Educar en esta mañana de sábado.